¿Cómo pasamos de la confusión total a una convicción que te cambia la vida? ¿O del miedo que te paraliza a una fe inquebrantable? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los relatos más intensos y humanos que existen, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a desglosar paso a paso la cronología de una mañana que, literalmente, lo cambió todo. A ver, todo arranca aquí, pero no como uno se lo imaginaría. No hay ángeles con trompetas ni una luz que baja del cielo. No. Lo que hay es una escena inquietante en la oscuridad del amanecer. Una tumba abierta, una piedra enorme movida a un lado y, lo más importante, el cuerpo ya no está. Este es el misterio que va a desatar todo lo que viene después. Pánico, dudas y, al final, un descubrimiento increíble. Y bueno, así entramos a la primera parte de esta historia. Es clave entender que no empieza con certeza, para nada. Empieza con la reacción más humana que puede haber frente a algo que no tiene explicación. Correr a buscar respuestas. Esta línea de tiempo nos muestra lo frenético que fue todo. Fíjense, todavía está oscuro cuando María Magdalena encuentra la tumba abierta. Y su primera reacción no es de fe, es de puro pánico. Piensa que se robaron el cuerpo. Esto desata una carrera literal hacia el sepulcro. Y aquí vemos las personalidades, ¿no? El otro discípulo llega primero, es más rápido, pero se frena en la entrada. En cambio, Pedro, siempre impulsivo, entra de una. Y lo que ven adentro es la clave. Los lienzos están tirados, sí, pero el sudario, la tela que cubre a la cabeza, está doblado prolijamente a un lado. A ver, eso no lo hace un ladrón apurado. Es una pista. Una pista que los lleva al primer chispazo de creencia. Y este es el punto de inflexión. El discípulo ve esta evidencia, este orden tan improbable, y cree. Pero el narrador nos da un detalle fundamental, ¿eh? Su creencia, en este preciso instante, no viene porque de repente entendió las profecías. No, es una fe que nace de la evidencia física, de lo que está viendo con sus propios ojos. Es la primera semilla de algo mucho más grande. Ok, ahora la historia hace como un giro de cámara. Dejamos la carrera de los discípulos y nos enfocamos en una experiencia mucho más íntima, más personal. Volvemos con María Magdalena, que se quedó atrás, sola, llorando junto a esa tumba vacía. Mientras los discípulos se van, seguramente con la cabeza a mil tratando de procesar todo, María se queda. Está anclada ahí por su dolor. Y al asomarse de nuevo a la tumba, ve a dos ángeles. La pregunta que le hacen es súper simple, casi tierna. Mujer, ¿por qué lloras? Pero esta pregunta resalta lo profundo de su tristeza. Para ella, en ese momento, la tumba vacía no es un milagro, es la profanación final, la pérdida absoluta. Entonces se da vuelta y ve a alguien, pero está tan cegada por el dolor que lo confunde con el jardinero. Le ruega, desesperada, que si él se llevó el cuerpo, que por favor le diga dónde lo puso. Pero entonces este hombre pronuncia una sola palabra. Una palabra que lo cambia absolutamente todo. María. ¡Uf! ¡Qué momento!, ¿no? En un solo instante, el sonido de su propio nombre, dicho con esa voz, disipa toda la niebla del dolor. El reconocimiento es inmediato, es total. Y su respuesta, Rabboni, que significa maestro, no es un simple título. Es una explosión de fe, de alivio, de una alegría que no le cabe en el cuerpo. Es el primer testimonio directo de la resurrección. Y de ese momento tan íntimo, tan personal, la historia nos lleva a un escenario completamente diferente. Es más tarde, ese mismo día, y el ambiente es otro. La confusión de la mañana se convirtió en algo peor, un miedo que se puede palpar. El texto nos pinta una imagen muy clara. A ver, tratemos de ponernos en su lugar. Los discípulos están todos juntos, sí, pero escondidos. Las puertas están cerradas con llave, no solo por seguridad, sino por un miedo real a las autoridades. Están atrapados, y no solo por las cerraduras, sino por su propio terror. Este ambiente de encierro es el escenario perfecto para lo que está por suceder. Y de repente, de la nada, Jesús está ahí, en medio de ellos. No es que abrió la puerta, no. Simplemente apareció. Y sus primeras palabras no son un reproche, ni un ¿dónde estaban? Son un regalo. Una ofrenda de calma para ese terror que los tenía paralizados. Paz a vosotros. Lo que pasa a continuación es una transformación rapidísima. Miren esto. Primero, la prueba física.
Les muestra las manos y el costado para que no quede ni una sola duda. De inmediato, el miedo se convierte en alegría. Pero no termina ahí, ¿eh? Acto seguido les da una misión. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y finalmente les da la herramienta para cumplirla, la promesa del Espíritu Santo. En cuestión de minutos pasaron de ser un grupo de hombres aterrados a ser apóstoles con un propósito clarísimo. Pero faltaba alguien en esa habitación, y su ausencia nos trae, digamos, el conflicto final del capítulo. Entra en escena Tomás, que viene a ser la voz del escepticismo, esa necesidad tan humana que tenemos de las pruebas tangibles, del ver para creer. Y en esta imagen se ve clarísimo el choque. Por un lado, el testimonio emocionado del grupo. ¡Vimos al Señor! Por otro, la exigencia súper inflexible, casi desafiante de Tomás. Si no veo las marcas de los clavos y si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. No le alcanza con la palabra de sus mejores amigos. Él necesita una prueba personal, irrefutable. Y entonces, el relato nos hace esperar. Pasan 8 días. 8 días. Una semana entera en la que la duda de Tomás tuvo tiempo de echar raíces. Podemos imaginar la tensión que se fue acumulando en el grupo. Después de esa semana de espera, la escena se repite. De nuevo, las puertas cerradas y Jesús aparece. Pero esta vez, su atención se centra en una sola persona. Se dirige directamente a Tomás. Y lo más increíble es que le ofrece exactamente la prueba que él había pedido, casi citando sus propias palabras. Es una invitación directa a que toque las heridas y compruebe por sí mismo. La respuesta de Tomás es, quizás, la confesión de fe más potente de todo el Evangelio. Al verse confrontado con la realidad que tanto exigía, toda su duda se viene abajo, y de su boca sale esta declaración de deidad absoluta: Señor mío y Dios mío. Es interesante que el texto nunca dice si llegó a tocarlo. Parece que con solo verlo, con solo esa presencia, fue más que suficiente. Ok, después de este momento tan fuerte con Tomás, el autor como que frena la historia. Da un paso atrás en la narración para hablarnos directamente a quienes leemos y para explicarnos por qué nos contó todo esto. Pasamos de la historia al propósito de la historia. Las palabras que Jesús le dice a Tomás en realidad no son solo para él. Se expanden mucho más allá de esa habitación y se convierten en un puente hacia todas las generaciones futuras. Aquí se establece una nueva clase de bendición, una dirigida a todos los que vinieron después. La fe que no depende de la prueba física, la fe de los que creen sin haber visto. Y aquí está la declaración de propósito de todo el libro, dicha por el propio autor. Lo deja súper claro. Estas historias, estas señales, desde la tumba vacía hasta la confesión de Tomás, no se escribieron como un simple registro histórico. Fueron elegidas y contadas con un objetivo muy específico, que al leerlas creamos. Y así cerramos el círculo. Un capítulo que arranca con la confusión más absoluta ante una tumba vacía, termina con una invitación universal y con esta pregunta. Una pregunta que viaja 2000 años en el tiempo y nos llega hasta hoy, conectando la experiencia de aquellos primeros testigos con la nuestra. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué significa en el fondo creer sin haber visto?